El día está de lluvia. El día está de lluvia aquí en Costa Rica. Supuestamente anda una hondonada tropical o algo así, como decimos en Cuba. Pero realmente yo no quería mostrarles el tiempo. Es algo que no es tan relevante. De hecho, es importante que llueva, es bueno. Lo que me llama la atención y lo que quería expresar aquí en mi video o en este audio, de manera en off, fuera yo de que me vean, porque estoy acabado de levantar, es que lo que pasa hoy en Cuba es bastante, eso sí, para mí es bastante relevante como cubano y es bastante importante, y más que importante, preocupante, atendiendo a que estamos viendo una Cuba destruida por completa por el capricho de un gobierno que se empecina en un sistema tanto político como económico que no trae resultado positivo alguno perdón, y que mientras el pueblo sufre las consecuencias de miseria y de necesidades importantes, necesidades básicas como la medicina, como la salud, el transporte, la alimentación, la electricidad y muchas otras de vivienda y un tongón más, entonces podemos observar cómo hay videos de los hijos de la cúpula, ¿verdad? Donde promocionan y promueven fiestas en el Morro y fiestas en otras instituciones de La Habana. Estas personas que viven una vida de lujo y como millonarios, como personas ricas, de manera impune y que nadie puede tocarlos, nadie les puede llegar, no tienen ni siquiera el cuidado, ni aquel detalle, ¿verdad?, de no denigrar a la otra parte de la población haciendo estos videos. Pero más triste aún es ver cómo hay cubanos que entonces, cuando hay, por ejemplo, directas en las redes sociales donde participan compañeros todos cubanos que se dedican a hablar y yo no diría a criticar, sino a exponer de manera real y clara toda la problemática de Cuba, todo lo que ha pasado en Cuba, donde el gobierno cubano por años se ha dedicado a dividir a la familia cubana, a los amigos cubanos. Entonces estos cubanos, de los cuales yo ahora me refiero, se dedican a ofender a estos cubanos. Les llaman de HP, homosexual, le llaman de todo, ellos le dicen de todo, los ofenden porque ellos que defienden a Cuba tanto esconden las realidades de lo que ha pasado en Cuba. ¿Saben qué es lo curioso? Lo curioso es que estos que defienden a Cuba a capa y espada, casi todos viven fuera de Cuba, viven con las mieles del capitalismo. Y yo no estoy diciendo aquí para nada que el capitalismo sea una perfección, ¿me entienden? Pero por lo menos me da la impresión de que el capitalismo, por lo menos, puedo decir que es menos cínico que el socialismo, al menos el cubano. Es mucho menos cínico que el socialismo cubano, donde te dicen una cosa, pero ellos hacen otra. Entonces, estos cubanos que están en el extranjero, que se dedican a vivir de las mieles del capitalismo, con comida, electricidad, ropa, zapatos, un bienestar social bastante bueno, pues critican y acosan y maltratan a las personas que el gobierno excluyó y los llamó gusanos, a esos que ellos llaman gusanos, y que para mí no son ningunos gusanos, sencillamente son personas que no estuvieron de acuerdo con un régimen o un gobierno que los excluyó y que solamente por no pensar como ellos los exilió. Entonces yo quiero condenar todos esos actos de desagravio, ¿verdad?, que tienen estos cubanos hacia las personas o hacia estos otros cubanos, y valga la redundancia, que ellos hicieron que se fueran, porque nadie se quiere ir del país porque quiere, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo curioso? Y mucho peor, es peor todavía,
que ahora hay una guerra entre combatientes del mismo bando, porque curiosamente estas personas que están luchando supuestamente por la revolución cubana y haciendo las cosas en función de defender el socialismo de Cuba y todas esas cosas, pero que están afuera de Cuba, ¿verdad? La mayoría, y otros dentro de Cuba, ahora combaten entre ellos mismos, porque cuando aparecen personas, y yo no voy a decir nombres aquí porque así no hablo de nadie, pero aquí todo el mundo, el que pueda escuchar este video o este audio en off, va a darse cuenta de lo que yo estoy diciendo. Cuando hay personas defensoras incluso de la revolución cubana, fidelistas incluso, que hacen críticas de lo que está pasando en Cuba y que yo considero que son personas honestas, porque tienen derecho a pensar como ellos quieran y a defender la ideología que ellos quieran. Esa es la libertad que nos ofrecen aquí afuera, de que cada quien defienda lo que crea, pero que lo haga como debe ser. En fin, que cuando estas personas defienden la revolución cubana o defienden ese socialismo cubano o la ideología fidelista, pero son sinceros porque entonces hacen las críticas que tienen que hacerle al gobierno de Cuba de la cantidad de cosas mal hechas que se están haciendo. Estos mismos cubanos, del mismo bando de ellos, que también son defensores de la revolución cubana y que son defensores del socialismo en Cuba, pues se dedican a ofenderlos y a decirles hasta del mal que van a morir. Y no les interesa si es una mujer, si es un hombre, no les interesa lo que sea, la cogen y la desarman y le dicen de cuánto, vaya, hasta del mal que van a morir. En fin, que se están viendo fenómenos en Cuba que son preocupantes, fenómenos que yo desde aquí afuera, ni los que están aquí afuera podemos hacer nada, y yo por mi parte no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer en Cuba, porque yo no lo hice, yo me escapé, yo me fui. Como dice un amigo mío, el cubano tiene solo dos opciones: o enfrenta la realidad de Cuba y hace lo que tiene que hacer dentro, o escapa. Y nosotros escapamos. Entonces yo no voy a excitar o voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer dentro de Cuba y que no. Cada quien que haga lo que considere que tiene que hacer. Pero sí hay una realidad, y es que Cuba ya no es la misma. Incluso ya hay videos de militantes, de miembros del MININ y miembros de las Fuerzas Armadas que ya están en contra del sistema y que no están de acuerdo con el sistema. Ya se está viendo, las redes sociales son muy amplias, ¿verdad? Así que eso era lo que quería decir. En otros momentos quizás pueda abordar más temas, pero la realidad de Cuba es bastante triste. Lo que está pasando en Cuba hoy es bastante triste. Un gobierno que, por no perder el poder, tiene un bloqueo interno que es peor que el bloqueo de Estados Unidos. Porque yo sí creo que Estados Unidos tiene un bloqueo, yo lo reconozco. El que no lo quiera reconocer, bueno, ese es su derecho también, pero yo sí lo reconozco. Pero también reconozco que el bloqueo interno que tiene el gobierno de Cuba es peor, es mucho peor que el que tiene el gobierno de Estados Unidos. Así que ya saben, esa es mi idea. Gracias por escucharlo, para el que esté escuchándolo, y abrazos, cuídense mucho.